La existencia de vida extraterrestre inteligente por el universo, de ser una posibilidad, se convierte en algo real. Incluso en nuestro sistema solar existe dicha vida inteligente. Hace pocos días, un grupo activista muy conocido por el nombre clave Anonymous reveló información intrigante sobre la existencia de estos seres, los mismos que están más cerca de lo que nos imaginamos. La intención de este video no es alarmarte, pues simplemente relato toda esta información suelta y descartada. Pues la verdad absoluta no es real. Lo que aprendí claramente sobre este mundo es que todo lo que nos contaron y enseñaron se convierte en el 80% de las mentiras que nos definen como seres humanos. Por tal motivo, quiero que veas y te preguntes si cabe la posibilidad de ser cierto, encontrar y atar cabos sueltos en la historia de los humanos y los Anunnakis. El pasado es curioso en el sentido de tener la certeza de ser cierto todo lo que nos cuentan, pero últimamente esta idea se está colapsando sin remedio alguno, gracias a las pruebas que se encuentran o salen a la luz pública. Por tal motivo es importante decir esta frase: no hay más ciego que el que no quiere ver, pues la verdad nos hará libres, y el propósito de la humanidad siempre fue tener libertad. ¿Por qué digo esto? ¿Acaso no somos libres? ¿Acaso nos dominan o controlan o manipulan a su antojo seres de otro mundo? Es probable que se te venga a la mente esta idea, pero es un poco más complejo lo que está ocurriendo. Ser dominados por seres de otro planeta no es en sí la total verdad. ¿Por qué hago tanto énfasis en que la historia a lo largo de los años se tergiversa de una forma descarada? Pues pongamos un ejemplo. Después de los textos sumerios existen otros textos de diferentes civilizaciones, las cuales plasmaron la historia original de Anu, Enki y Enlil, pero con otro enfoque de escenarios y personajes distintos que curiosamente manejaban cualidades similares a los Anunnakis. Mi intención no es imponer ningún tipo de creencia o idea, esto lo dejo a beneficio de la duda, aunque también tomo datos investigativos de personajes que desde luego trabajaron en el tema Anunnaki, mucho más que su servidor, por ejemplo, el famoso investigador y científico Andrea Fabre-Kaiser, entre otros. Fabre-Kaiser, este ufólogo español que nació en 1944 y murió en 1994, investigó un sinnúmero de temas inusuales que muy pocas personas se atrevían siquiera a mencionar. Entre uno de estos estaba el proyecto MKUltra y la existencia de archivos ovnis en la CIA. Él tomó el riesgo de desclasificar y revelar al mundo información de este tipo, y el tema de los Anunnakis no estaba de lado. A decir verdad, todas las investigaciones de cualquier tipo de fenómeno relacionado con seres de otro mundo apuntaban curiosamente a este relato antiguo de los sumerios y los Anunnakis. ¿Pero qué decía este investigador de misterios? Pues déjame comentarte un resumen sobre la investigación que obsesionaría a Fabre-Kaiser. En toda la historia existe un génesis o comienzo. ¿Por qué digo esto? Si pudiste ver el video anterior sobre los Anunnakis, debes tener una noción clara de que la raza humana en sí no evolucionó espontáneamente como ciertas especies de animales. ¿A qué se debe esta hipótesis? Descubrimientos revelan que por factores que hoy en día asombran a más de un escéptico sobre la adaptabilidad del ser humano, no es 100% eficaz. De hecho, es pésima. Si se trata de comprender que sobrevivimos cientos de miles de años para llegar a ser como somos, entonces no hay sentido en nuestra evolución. Un ejemplo: al nacer, la dimensión del cráneo de los bebés humanos es proporcionalmente más grande como debería de ser. También, tal parece que no nos adaptamos a la gravedad del planeta Tierra. Por tal motivo, casi todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas llegamos a presentar problemas en la columna. Y si seguimos analizando esto, corroborará más hechos extraños.
En los textos sumerios se dice que Enki era el padre de la humanidad. Hoy en día se podría comprender que la manipulación genética de parte de un ser superior tecnológicamente le darían la posibilidad de crearnos. Con diversas pruebas, intentos, errores y aciertos, Enki logró crear a los Homo sapiens. Sin duda, si esto fuera real, estaría bien su título de padre de la humanidad. Pero en este Génesis existe la otra cara de la moneda y tiene un nombre, el cual es Enlil, conocido como el dios de las tormentas, el cual odiaba a los humanos y solo quería usarlos para usar sus cualidades en la extracción de oro y al final descartarlos. Enlil llamaba a los humanos como Lulu. Esta palabra, originaria de África, fue una de las primeras descripciones hacia la referencia de ser humano. El temor de Enlil era sostenido en la creencia de que en algún momento, gracias a Enki, los humanos se rebelarían en contra de los Anunnakis, pues su número crecía y peor aún, los conocimientos que Enki entregaba a los humanos como tecnología y normas de convivencia. Es curioso, pues a partir de aquí es que la investigación de Faber-Kaiser empieza a revelar un punto muy importante en la historia de los Anunnakis. Es evidente que hay un conflicto entre Enki y Enlil por el control del destino de los seres humanos e incluso el destino de los mismos Anunnakis. Sorprendentemente, la historia tiene una similitud a la historia del dios cristiano y muchas otras creencias religiosas, aunque también se revelan los conflictos modernos entre dos posiciones, el bien y el mal. Uno de los ejemplos más claros es la Segunda Guerra Mundial. Antes de que empiece esta guerra, uno de los principales gestores de la misma tenía 15 años. Era un artista que le gustaba la ópera, específicamente la de Wagner. Un día, en una de sus óperas, el joven Hitler salió inspirado casi como poseído por un poder nunca antes visto. Su oratoria y discursos se convirtieron en la flama del movimiento nazi. A partir de allí, la historia nos cuenta la capacidad de maldad y odio de los seres humanos hacia su misma especie. Lo que es curioso es que Hitler se aferró a que todos sus actos estaban bendecidos y decretados por un mandato divino de un dios que no aceptaba a los que no tuvieran sangre aria. El Tercer Reich del terror fue un gobierno opresor lleno de odio y prácticas ocultistas. Ellos buscaban algo incesantemente a lo largo del planeta, cosas relacionadas con el origen de los seres humanos. Es en este momento que te pido que analices un poco la historia y todo lo que te he contado. ¿Acaso ese dios que le hablaba en secreto a Adolf Hitler era Enlil? Y si es entonces así, ¿quién estaba del otro lado? Eso nos pone a pensar y lo puso a pensar a Faber-Kaiser y se dijo, es probable que Enki, con las capacidades genetistas que poseía, haya aportado con parte de su genoma para la evolución de los homínidos, pero también hay que tener en cuenta de que Enlil también tenía capacidades de manipular el ADN y es muy probable de que también él hubiese creado su descendencia. Eso nos dice una sola cosa: es probable de que en realidad los seres humanos estemos separados por dos grupos. Cada uno se inclina al extremo de la balanza, o sea, el bien y el mal. Hay una alta probabilidad de que la existencia de los Anunnakis aún hoy en día sea posible, únicamente por el simple hecho de que nosotros llevamos oculto dentro de nuestro ADN su herencia. Pero esto va mucho más allá del ADN y la herencia genética que nos pudo haber heredado los Anunnakis. Muchos investigadores afirman de que los seres humanos vibramos en una frecuencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Increíblemente, para los nazis era muy importante saber esto, e inclusive para otras organizaciones, incluyendo la CIA, la KGB y otras organizaciones de control. ¿De dónde crees que nació el proyecto MKUltra? ¿Por qué la necesidad de controlar a los seres humanos? De saber qué es lo que piensan y cómo van a actuar. Existe un control más allá del que nos imaginamos. Tal vez estos llamados Anunnakis en realidad no existan físicamente en nuestro plano dimensional. Muchos se han planteado esta teoría
de que estos seres se alimentan de la vibración de los seres humanos, positiva o negativa. Hay textos griegos, sumerios, babilónicos y asiáticos del antiguo imperio chino en donde se da cabida a esta hipótesis, pero simplemente es una hipótesis que muchos no quieren que se difunda. A este punto de la historia solamente hemos topado con la punta del iceberg. Ten la total seguridad de que hay mucho más sobre este tema, y si quieres saber sobre el mismo, no dudes en pedirlo, y con mucho gusto haré la tercera parte de los Anunnakis, pues existen cosas más sorprendentes, pero lamentablemente el tiempo se ha terminado. Sin antes darte las gracias por ver el video, no olvides en suscribirte si eres nuevo, comenta, dale like y comparte. Y sin más que decir, hasta el próximo video.